vamos a ver cómo la voz transmite mucho más que solamente información. En este episodio vamos a analizar Hadilla, de eso no se habla. Soy Mariano Payela y esto es Desarmaudio. En estas épocas de inteligencia artificial y voces sintéticas que haces 3 clics y te escupen una narración, se habla poco de la importancia de la voz como elemento sonoro. Sobre todo porque transmite mucho más que palabras solamente. Entonces me parece que es un buen momento para recordar el poder que tiene la voz para transmitir emociones. Y eso me lleva instantáneamente a Hadilla del podcast De Eso No Se Habla. Es un episodio de 2020 producido por Isabel Cadenas Cañón y Laura Casielles. Es un episodio que yo lo describo como un viaje emocional a través de la voz. Vamos a desarmarlo. Hadilla es una mujer que vive en un campamento de refugiados saharauis en Argelia, que vivió muchos años en España, entonces habla muy bien español y tiene un acentito especial. Porque el día de mañana te tienes que casar, no sé qué, que te tienes que embellecer para tu futuro marido. Mierda. Fíjate en el sonido de su voz, ¿no? Por ejemplo, cuando dice futuro marido, me encanta esa parte. Tiene como una cadencia especial, ¿no? Es como musical, es espontánea, es divertida. Básicamente es una voz con mucha personalidad, que es algo que deberíamos estar buscando siempre. Pero también hay muchas decisiones estéticas que refuerzan esto. Por ejemplo, casi no tiene narración, lo que en inglés se dice non-narrated. Pero además, el formato, que es como si fuera un diario íntimo, le queda perfecto. ¿Qué es lo que te decía? Que por qué el ser humano siempre tiene que comer. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre me tiene que tocar fregar los platos? Estoy harta. ¡Harta, me tenéis harta! Entonces, el resultado no es una historia lineal clásica, sino que son pequeños fragmentos y pantallazos de una experiencia en primera persona. Y toda esa experiencia se vive a través de su voz. A medida que vamos avanzando, el episodio nos lleva a través de distintas emociones. Eso está todo diseñado. Hay una ingeniería muy precisa en cada escena y en qué momento aparece. Y hay una parte del episodio, que es mi favorita, donde eso queda clarísimo. ¡Cumpleaños! Más o menos a la mitad del episodio tenemos una escena donde Hadilla recibe unas cajas de España con regalos. Está súper alegre, canta, todo es felicidad pura. Ahora, escucha cómo sigue. ¡Paquete 5! ¡En persona! Me cago en la puta, o sea, esto es totalmente injusto. Joder. Que esta escena donde está enojada y triste venga después de la escena donde está feliz y cantando, obviamente que no es una casualidad. Es una decisión para que ese contraste genere más impacto. Te lleva primero vas para arriba y después te baja de un golpe. Todo el episodio está diseñado para generar una respuesta emocional. Entonces, en lugar de escucharla solamente a Hadilla, la sentís. Así que le escribí a Isabel, la creadora del podcast y productora de este episodio, a ver qué se acordaba sobre el proceso de tomar todas estas decisiones. Lo primero que me contó es que la voz de Hadilla es lo más importante y todo está armado alrededor de su expresividad. Al seguirla en todos los registros de su voz, cuando está enojada, cuando está rezando a la noche, contenta, cansada, se logra un nivel de empatía que nos lleva a conocer su historia desde otro lugar. Entonces, en el montaje, la prioridad fue la expresividad, transmitir emociones, intercalando con partes informativas, por supuesto, pero siempre con Hadilla, con su voz, contando su propia historia. Esto es algo tan obvio, pero siento que hoy en día hay que reforzarlo más todavía. La voz es un elemento sonoro que transmite muchas cosas más allá de información nada más. Y cuando le prestas atención y lo usás para narrar, podés crear algo tan especial como esto. ¿Hay algún podcast donde la voz te haya capturado? Déjalo en los comentarios o mándamelo a escucho@desarmaudio.com. Desarmaudio es un proyecto multiplataforma y está disponible como podcast, video o newsletter. Encontrá todas las opciones en desarmaudio.com. Soy Mariano Payela.
Hasta la próxima. Desarma Audio, escuchando más allá de lo evidente.